Bueno, clase 2 de cálculo lambda. ¿Qué se acuerdan que vimos la clase pasada? Nada, fue imposible, ¿no? ¿Alguno estuvo practicando la guía? Bien, ¿qué practicaste? ¿Todo? Ok, ¿te salió? Bien, ¿usaste alguna herramienta que contaste por internet para ayudarte? Pues no compartí nada ahora que me doy cuenta de las herramientas que dije que iba a compartir. Hice todo, fui comparando y después le empecé a pasar la guía, pero está bien. A La la... tuve que terminar porque no entiende. Ok, bueno. Hay algunas herramientas que no necesariamente son IA para validar lo que hicieron, que bueno, ahora se las compartimos. Que una es muy conocida, de hecho la pueden encontrar en lamster.dev, si no me equivoco. Es esta página de acá, que básicamente ponen una expresión lambda cualquiera. Les deja escribir L en vez de lambda, punto X, y no sé, acá ponen I, o sea, una variable, y se los resuelve, ¿no? Vamos a aumentar un poquito. Pero bueno, les deja hacer cosas con esto y básicamente pueden ver el paso a paso, y es un poco lo que ustedes tienen que hacer para el TP, pero por consola, ¿no? De hecho es bastante parecido esto a lo que tendrán que hacer. Bien, ya volviendo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Alguna herramienta que te arme el árbol? Sí, hay otra que te arma el árbol. Pasa que es una página rusa y siempre la URL es críptica, entonces no la tengo. Es Project CGI algo. En algún lado la tengo que encontrar, pero tengo que buscar los más oscuros recovecos que hay. Bueno, quizás el próximo TP es hacerlo tipo formato visual. Pero bueno, para garantizar que se esté grabando todo ok, sí. Bien. Bueno, entonces volvamos a esto. Bueno, vimos entonces lo que son las expresiones lambda, qué es el cálculo lambda en sí, las variables, las abstracciones, las aplicaciones. Todo esto lo recuerdan de la clase pasada, fue hace 2 días, ¿lo recordamos? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien no se acuerda de alguna de estas terminologías? Variables ligadas y libres, eso sí, la forma de calcularlo, que había 3 casos, hicimos unos ejercicios de eso. Conversiones alfa, renombrar argumentos, era, y reducción beta, que era aplicar argumentos. O sea, agarrar una expresión y cuando podía evaluar funciones. Y las estrategias de reducción, que vimos call by name y call by value, que como me habían dicho en la clase pasada, son los mismos nombres que el lazy, porque tiene como justamente lo de laziness viene de ahí, del hecho de evaluar los argumentos lo más tarde posible o lo antes posible. ¿Cuál era cuál? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la de evaluar lo antes posible los argumentos? Call by value, bien. Y call by name es recién cuando se necesita utilizarlos. Bien. Y estaba lo de estrategia de reducción fuertes y débiles, que lo mencionamos al final. Y el teorema de Church-Rosser, que es que tanto call by value como call by name llevan a la misma forma normal, que la forma normal es la que ya no puedo seguir reduciendo, que si existe cualquiera de las dos formas me llevan a ella. O bueno, en el caso de que haya un loop infinito, puede ser que call by name llegue y call by value no, por ejemplo. Pero bueno, vimos el caso del rompito ese. En casi todos los casos llega a una forma normal. Bien, dijimos que no hay tipos en el cálculo lambda no tipado, todos son funciones, entonces no podemos representar booleanos, enteros y tuplas, no podemos usar números directamente, no podemos usar operadores, no podemos escribir comilla, algo comilla, no podemos decir que algo es verdadero y falso con una variable per se. Todo eso lo tenemos que empezar a representar con funciones si quisiéramos hacerlo. Los tipos de datos también, tipo las tuplas o las listas. Entonces todo lo tenemos que representar con funciones. ¿Quién diseñó el sistema de cómo se representan las cosas con funciones? Bueno, fue Alonso Church, el mismo que hizo cálculo lambda básicamente. Que bueno, igual algunos más fueron ayudando en ciertos cambios en la representación y demás, pero él primordialmente. Entonces hay que empezar a modelar los tipos de datos, arrancando por el más sencillo, que es el de booleano, que es básicamente algo es verdadero o algo es falso. O sea, es un sí y un no. Se lo pensó como, bueno,
hay una cosa que puede ser cierta, o sea, que yo tengo que tomar una decisión entre dos opciones, una que considero cierta, otra que considero verdadera, y en un caso voy por un camino, en otro caso voy por otro. Entonces, ¿cómo decidieron representar esto? Se basaron un poco, o podemos extrapolar la idea un poco en lo que es el operador ternario, donde yo tengo el if, la condición y las expresiones, ¿no? Esto es un operador ternario de escala, básicamente se ve así. Entonces la representación que vamos a tomar en cálculo lambda pone que es parte de acá, pero vamos a decir que true y false van a ser dos elementos, dos funciones, van a ser dos funciones, porque todo va a ser función. Entonces tanto el true como el false, como los números, van a ser funciones también. Pero van a ser funciones que reciban dos elementos, y en el caso del true va a devolver el primero, y en el caso del false va a devolver el falso. Y esta es la definición que te tomó. Estos son los booleanos en cálculo lambda, para el sistema de encoding de charge. Todo esto que estamos viendo se llama encoding de charge, es como la forma de encodear tipos de datos que decidió Charge. ¿Puede haber otra forma de encodear tipos de datos? Sí, la que desarrolló este muchacho es la que estamos viendo a continuación. Entonces, estas son las representaciones de los booleanos el significado de los booleanos en cálculo lambda. Claro, no es la misma definición que tenemos nosotros, que es como, bueno, algo es false porque me dice que un if cuando lo evalúo va a ser false, y por el contrario el true, ¿no? Pero que nos sirva para la misma utilidad, a fin de cuentas, es lo que importa. Que lo vamos a poder usar en operaciones booleanas, lo vamos a poder usar, y la idea es que justamente a partir de acá desarrollemos cómo son los operadores booleanos para esta definición de true y false, ¿no? ¿Qué es una? Podría haber otras. Bien, entonces, partiendo de la premisa de que estos son el true y el false, nos cayó del cielo, tipo, estos son, tipo, mandamientos. Bueno, ahora tenemos que empezar a pensar en, bueno, cómo operamos con estos tipos de datos nuevos. Entonces lo primero que quiero hacer es poder generar el operador not, que básicamente es una función que recibe un booleano y si recibió true, devuelve false. Y si recibió false, devuelve true. ¿Cómo implementarían el not utilizando el operador ternario, que es un poco de lo que vimos antes, que es esto de acá? ¿Cómo se les ocurre que podríamos utilizarlo? Y pensando en la definición propia del true y el false. ¿A alguno se le puede ocurrir? Ya de por sí, un poco la definición del not nos va a dar una ayuda de cómo debe verse la expresión lambda. Nos dice que es una función que recibe un solo booleano. Entonces, ¿cómo va a ser la pinta de la expresión lambda? ¿Qué pinta va a tener? No necesariamente, y ahora te explico por qué. Lo que retorne sí va a tener eso, pues justamente tenemos que retornar o un true o un false, que va a recibir dos argumentos. Pero el true y el false reciben dos argumentos y devuelven uno o el otro en cada caso. Pero el not me dice ahí, tipo, recibe un booleano. Entonces, tiene sentido que tenga la pinta de lambda p, tipo de booleano. Y es el único argumento que tenga la función, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Recibe un booleano, ya sea true o sea false, y dependiendo del caso, va a retornar el opuesto. ¿Sí? Entonces, supongamos, ¿qué pasa si el booleano que recibo es true? ¿Qué me tiene que devolver? ¿Qué me tiene que devolver? False. O sea, yo estoy acá y dependiendo del booleano, si es true, me tiene que retornar false, y si es false, me tiene que retornar true. Bueno, y fijémonos cómo es la pinta. ¿Qué hace? ¿Cuánto bien? Todo bien. Pensemos cómo es la pinta, cómo podemos aprovecharnos de que el B es una de estas dos. O sea, puede ser o el T o el F. Y tiene la pinta de lambda X, lambda Y. Y en un caso recibe uno u otro. Bueno, ¿cómo podemos aprovecharnos de eso para construir el not? ¿A alguno se le ocurre? O sea, siento que la única herramienta que tenemos en cálculo lambda es evaluar funciones. O sea, hay que evaluar true y false, ¿no? ¿Con qué lo evaluamos? O sea, ¿qué X y qué Y le pasamos? Pensemos, o sea, yo estoy acá recibiendo, o sea, acá va a ir un true o un false y le tengo que pasar dos argumentos. Acá va a ir el X, o sea, esto va a ser el booleano, que puede ser true o false,
Y acá le tengo que pasar lo que sería el X y el Y, perdón, que va a recibir ese booleano. O sea, el booleano va acá, ¿no? Claramente. Lo tengo que evaluar. ¿Qué X y qué Y le paso? O sea, en el caso del true, pensemos. True es una función que me recibe dos argumentos y me retornan primero los dos. Entonces, si yo le paso true acá, ¿qué me debería devolver? ¿Cuál? False, que sería ahí. ¿Por qué Y? O sea, me va a devolver X. O sea, si esto es true, se va a quedar con X nomás. O sea, el resultado de todo esto va a ser el X. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué le tengo que poner en X? Y por eso te da X y pones, o sea, sería lambda X. Pero acá Y y X no existen. Yo les puse X ahí acá como la idea de que es lo que van a recibir el T y el F. Pero acá son los dos argumentos que recibe el T y el F, pero X e Y en este contexto no existen. Solo existe B. Y lo que sea. Da false. ¿Cómo? Que si da X tendría que ser false porque devuelve. O sea, que acá iría false, decís. ¿Eso? Sí. Ok, pensemos a ver si nos sirve. En el caso de que esto sea true, o sea, de que el booleano que yo le pasé sea true, va a recibir dos argumentos, va a descartar el I y se va a quedar con el X. Entonces me va a retornar false. Es un poco lo que queríamos, ¿no? Yo le pasé un true y me termina devolviendo un false. Bueno, me sirve. Pero en el caso que yo le pasé un false, ¿qué tiene que devolver? True. Y como se queda con el I, bueno, le paso el valor de I, el true. Y esto es básicamente la definición del not en cálculo lambda, con esa definición de booleanos que tenemos. Podemos pensarlo de esta manera, como es el not true, es si es true devuelvo false y si no devuelvo true, ¿no? No puedes utilizar or, ¿no? Pero todavía no lo definimos el OR. Podríamos usar OR, pero no lo tenemos definido. Claro. Ya vamos a ver cómo se define el OR, porque queremos operar con todas las operaciones de booleanos, entonces tenemos que definirlas. Pero bueno, en el caso de que hayamos recibido false, devuelvo false, de lo contrario devuelvo true. Entonces algo parecido es lo que dijimos acá, y básicamente esta representación tenemos. ¿Alguien acá no entendió el razonamiento? ¿No entendieron la definición de true y false? La definición, piensen que cayó medio de eso, de paracaidista, y es la definición que nos dijeron, esta es la definición. Es una definición que se tomó porque justamente es fácil construir luego los operadores. Podría haberse tomado otra definición, pero es esa que nos dieron, la de lambda x, si quieren las dejo por acá, porque no las escribí acá y por ahí se pierden. Lambda x, lambda y, x, esto es el true, y el false es lambda x, lambda y. Bien. Una consulta, o sea, ¿qué serían variables? F y T serían variables. Eh, ¿Cómo consideramos? F y T son variables, sí. ¿Y cómo es que se...? No son variables en realidad, o sea, son la función esa. Ok, son las Porque no funciones. existen las... O sea, acá estamos usando etiquetas, Son las funciones, claro. son funciones. Pasa que le ponemos nombre para poder acordarnos cómo era, porque si no, escribir todo en términos de lambdas Sí, obvio. sería imposible, pero piensen que un programa va a leer todo en términos de lambdas. A lo sumo va a entender etiquetas y va a hacer el reemplazo. De hecho, en el TP van a tener que hacer eso, para justamente no tener que redefinir todo 20 veces. Pueden definir el true, pueden definir el false y luego utilizarlos libremente por ahí. Pero en cálculo de lambda puro, si lo piensan, es simplemente una abstracción que le damos de, ok, ahí iría pegado eso. Nada. Pero todos son funciones. Y el not es una función, que es lógico, porque en los lenguajes de programación que conocemos es más un operador que una función, pero a fin de cuentas es una función. Podrían definir not como una función, pero es más raro pensar en el false y el true como una función. Pero bueno, es la definición que tenemos y que son esas de ahí. ¿Cómo determina? O sea, ¿cómo entiende que si B minúscula vale true? No va a entender que eso es un true o false, Ok. pero va a servir para eso. Ok. O sea, la representación, o sea, estamos lejos de construir una computadora acá, claramente. O sea, falta desarrollar un millón de cosas. Pero es la definición formal que se le da a un tipo de dato. Le decimos, eso es el tipo de dato, pero vamos a ver, de hecho, que esa misma expresión se va a usar para representar otras cosas. Pero va a ser, depende en el contexto que estemos, el valor que da. El valor que le damos es, ok, el true para nosotros en cálculo de lambda es algo que yo le paso
2 argumentos y me sube el primero, y el for va a ser algo que recibe 2 argumentos y me devuelve el segundo. Esa es la definición. Y después con eso hago lógica booleana, partiendo de que esa es la definición. Bien. Bueno, acá vemos los ejemplos. ¿Qué pasa si qué pasa si evalúo not con true? Bueno, se traduce en esto. Fíjense que le estamos pasando true a la función not, con lo cual va a quedar TFT, o sea, cuando hagamos el reemplazo, la sustitución, y el true, como va a tomar 2 argumentos y se va a quedar con el primero, va a quedarse con el F. O sea, esto se va a descomponer así, porque esa es la definición del true, va a descomponerse así, y es evaluar con X y con Y, respectivamente, y como el Y no se usa para nada, se queda con el F. ¿Sí? ¿Todos ven eso? Podemos ver lo mismo con el false. En el caso del false queda FFT. Y como el false es al revés que el true, que en vez de quedarse con el X se queda con el Y, es decir, se queda con el segundo argumento, nos queda true. ¿Bien? Falopa. Pero bueno, es la clase falopa del quadri. Jamás falopa, diría. Bien, ahora empecemos con los operadores más interesantes, que como dijiste, para bueno tener el OR, porque con el OR capaz puedo definir el if. Y sí, una vez que tengáis uno, quizás puedes definir el resto. De hecho, vamos a ver cómo podemos hacer eso con otros operadores, no con el AND y el OR, pero todos se pueden construir a partir de otros, pero bueno, primero hay que definir alguno. Bueno, el AND ya saben lo que es. Es una función que recibe 2 booleanos, y si los dos son true, devuelve true, y de lo contrario, devuelve false. Entonces, ¿cómo implementaríamos el AND? Bueno, lo primero que les voy a preguntar es ¿qué pinta va a tener la función AND? O sea, si esto es not. La función AND, ¿qué pinta va a tener? ¿Qué va a recibir? Recibió 2 booleanos, bien. O sea que va a tener algo de esta pinta. Lambda P y lambda Q. Le pongo esa nomenclatura porque es la típica de tablas de verdad y demás. Que justamente se usa para esto. Y si hacemos and true, me va a dar el primero, ¿no? Y si hacemos and false, me va a dar el segundo. No tiene que ser el primero, te va a devolver true. Fíjate que acá no devolvimos el primero o el segundo. Usamos F y T, tipo, generamos otros F y T, no pasa nada. No tiene que ser retornar el mismo que ya estaba. Podemos hacerlo igual, no digo que no. Pero bueno, pensemos ahora cómo sería esto, los casos. Bueno, supongamos que yo tengo primero un P, ¿no? Esto está medio. Yo tengo un P. ¿Qué pasa si P es true? ¿Qué tengo que hacer acá? Preguntar si Q es true o false. Preguntarme si Q es true o false. Si Q es true, esto tiene que dar true. Y si Q es false, esto tiene que darme false. En el caso de que esto dé false, no importa lo que tenga Q, ya debería devolver false, ¿no? Bien, entonces, siguiendo un poco con ese razonamiento y sabiendo cómo operan T y F, ¿qué pasa si P es... O sea, ¿qué pasa si P es true? O sea, que acá yo evalúo P, por ejemplo. Le voy a pasar 2 argumentos. Si P es false, ¿qué tengo que devolver? False. False. Entonces, ¿dónde me conviene poner un false? ¿En cuál de los 2 argumentos? Si acá lo evalúo con 2 argumentos. ¿En dónde me conviene poner? O sea, El primero. El segundo. en el segundo, porque si es true, entonces ahí toma el primero. Pero si es false, que es lo que digo, que es el caso donde yo ya sé que si esto es false, esto va a dar false, entonces en ese caso puedo devolver F. O puedo devolver P, tranquilamente, porque ya sé que es false. A mí me gusta más dejarlo explícito que es F lo que devolvemos. Pero puede ser que devolvamos P, en el caso como dijiste vos, que podemos retornar alguno de los argumentos. Y bien, en el caso de que P sea true, va a quedarse con lo primero. Que esto puede ser más grande, más chico. Yo acá lo hice chiquito, pero puede ser más grande. En el caso de que sea P, bueno, ahora tengo que ver qué hace Q. Claro, con Q, ¿no? ¿Puedo poner Q? ¿Y poner Q me basta? Pues con el mismo razonamiento podría decir, por ejemplo, que evalúo Q, y si Q es true, ¿qué hago? Devuelvo true, ¿no?
y de lo contrario devuelvo false. O sea, esto primero se va a resolver, o sea, primero se va a resolver esto, que es, bueno, si Q es false, va a devolver false, y si Q es true, va a devolver true. Y una vez que este paréntesis se resolvió, acá va a quedar T o F, dependiendo lo que marca Q. Pero, como, fíjense que si en el caso de que Q sea true, devuelve true, en el caso de que Q sea false, devuelve false, directamente puedo usar Q. O sea, no hace falta que haga esto. Puedo directamente poner Q acá. ¿Se entiende? Más o menos sencillo la lógica. O sea, ¿qué pasa? O sea, tengo que ver los casos más que nada. O sea, hacer los reemplazos. Ok, acá pongo T. Si pongo T, bueno, sé que va a tomar el primero, así que esto ni lo veo. Ahora tengo que ver cómo hago para que esto que está en el medio dé true. Si Q es true. Bueno, si Q es true, devuelvo Q, porque es true. Y si Q es false, devuelvo false porque importa el valor de false, básicamente. O sea, el valor de Q, justamente. Es el que termina definiendo. Pero si P ya es false, ni evalúo Q. Devuelvo F. ¿Se entiende? Ya sé que es falso. Esa es una forma de definir AND. Puede ser PQP, por ejemplo, también es una opción. O podemos también agregar un subtérmino en el medio, como hicimos antes, pero es innecesario. Acá un poco la tablita de verdad, que viendo todos los casos. Fíjese cómo es. Is true, true es el false, tipo en el caso de que true y true. Este es como, si quieren pueden verlo como el segundo argumento. Bueno, así lo escribirían en el caso de un operador ternario. If B1, B2, else false. Bueno, es justamente lo que escribimos ahí. Acá igual lo escribe distinto, escribe PQP. Que nada, a mí me gusta más explicitarlo. Me gusta más por tener el F ahí como darme cuenta que tiene una salida rápida. Es como tener un return false al principio de la función, que yo ya sé que si entró en ese caso, ni veo el resto de la función. O sea, no sigo viendo. Bien, ¿esto quedó más o menos claro? Es un chino, así que párenme si en algún momento no entienden, porque es fácil perderse. Acá con algunos ejemplitos descomponiendo lo podemos ver. Fíjense que esto se compone en PQP y recibe dos argumentos, que son los dos booleanos sobre los cuales queremos hacer el AND. Entonces va a quedarme TFT. Y bueno, como vimos antes en el caso del NOT, TFT termina quedando false. Y en el caso de AND de false y true, me queda FTF, que también me va a dar false porque el F se va a quedar con el segundo argumento. Entonces se va a quedar con el F. Pero en el caso de... No tengo el caso del true y el true. Bueno, en el caso del true y el true me va a quedar TTT, con lo cual obviamente voy a terminar devolviendo un T. Y lo mismo en el caso del FFF. Si es FFF, voy a devolver un F. Va a quedarse con el segundo argumento, que justamente es un F, así que nada, está contemplado. Bueno, aprovechemos que ya venimos con el envión y definamos el OR. El OR hay que hacer la misma lógica, ¿no? Bueno, obviamente va a ser una función que reciba un P y un Q, porque también es una función que recibe dos booleanos. Y hago un razonamiento parecido, pero acá ¿qué hago? Si P es true, o sea, si P es true, o sea, va a quedarse con el primer argumento, y si no va a quedarse con el segundo. Entonces, si P es true, bueno, en el caso del OR ya saben lo que hacen, ¿no? O sea, si lo vieron ¿Cómo? Si cualquiera da true es true. O sea, si P da true, ya puedo devolver true, porque no me importa ni evaluar Q. Sería como el caso del cortocircuito que decíamos de programación cuando tienen if A and B, que tipo, si esto ya es false, ni evalúa esto. Tipo, el lenguaje ya sabe que ni tiene que hacer esa evaluación, entonces es parecido a esto. O sea, yo ya sé que da true, listo, ni evalúo el Q. Bueno, pero si P es false, todavía esto puede ser verdadero, dependiendo de si Q es verdadero. Entonces, ¿qué tengo que devolver en el segundo argumento? Q. O sea, retorno Q, con la misma lógica de acá. O sea, si Q es verdadero, bueno, esto va a ser un T. O sea, si supongamos que Q es T, bueno, devuelvo T acá. Está bien, porque si Q es T, significa que uno de los dos es T, entonces retorno, en todos los casos retorno un T. Y si es F, bueno, dependerá del P. El P
dirá, si este es true, bueno, retornará true, de lo contrario se quedará con el valor de Q, que era F, ¿no? Creo que es un poco, es cambiar el razonamiento, obviamente, es complicado porque ahora todo es en términos de funciones y la definición de booleanos es rara, la que nos dieron, pero es medio así, y si lo quieren lo pueden pensar así, como cómo lo harían con un operador ternario. Bueno, antes hicimos el if B1, retornar lo que tenga B2, de lo contrario false. Bueno, acá es parecido, si B1 es verdadero ya retorno true, de lo contrario veo que hay en B2. Bueno, es lo mismo. Y se termina traduciendo en, bueno, acá es PPQ, porque lo mismo que antes, se puede definir como PPQ, o sea, si P ya es true, se va a quedar con P, pero P ya es true, es medio redundante. A mí me gusta explicitarlo. Entonces queda P, true, Q. Bien, y acá cómo quedaría si recibe, por ejemplo, true y false. ¿Cómo se descompone esto? Se descompone en true, true, false. O en este caso también quedaría true, true, false, se quedan igual. Bueno, como es true el argumento, la función, y evalúa con dos argumentos, se queda con el primero, con lo cual se va a quedar con el t. Termina retornando t. Y si le paso false y false, va a quedarme FFF. En este caso va a quedar FFF. En el mío va a quedar FTF, pero FTF también se va a quedar con el segundo argumento, así que va a dar false. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda con esto? Si no pasamos, o sea, si esto costó, prepárense, porque cuando lleguemos a los números... Bien, arranquemos, antes de pasar a los números, con la definición de tuplas o pares, como le llaman generalmente en cálculo de lambda. Queremos codificar pares y un poco la gracia de los pares es que nos va a dar la primera noción de memoria en un contexto donde no tenemos memoria tipo RAM. La memoria la vamos a terminar guardando dentro de funciones. O sea, vamos a utilizar funciones para guardar memoria, que un poco hablamos de eso la semana pasada, pero acá como que lo formaliza en un tipo de dato. Bueno, la definición que va a tomar Church para el par, para la tupla de dos elementos, es la siguiente. Y puede ser medio rara o medio complicada de entender en un principio, pero fíjense que es una función, o sea, esto construye una tupla. No es la tupla per se, esto construye una tupla. Y recibe tres argumentos. O sea, recibe dos argumentos el constructor. Y dentro, esto que está acá, esto que está... Voy a escribir. Activar el lápiz. Esto que está acá en realidad es la tupla. Y esto entero es el constructor de la tupla. ¿Qué pasa? Yo le paso los dos elementos de la tupla, el primero y el segundo, first y second, por eso son F y S, y me retorna un tipo de dato que obviamente va a ser una función, porque todo en lambda es una función, que recibe un booleano. Y va a evaluar el booleano con F y S. ¿Qué significa? Que si yo le paso a esta tupla, o sea, a esto que está encerrado, un true, ¿qué me va a devolver? El F, el primer elemento. Y si le paso false, el S. Es como un índice, ¿se entiende? El booleano lo usamos de índice. Entonces con el booleano indexamos y con esa construcción, con esa función entera construimos la tupla. O sea, construimos algo que luego se indexa a través de un booleano. Entonces yo esto ya, fíjense que yo lo evalúo cuando quiero, en cualquier momento lo evalúo con un booleano para acceder a un elemento, pero yo ya tengo lo guardado el F y el S acá en este contexto. Entonces yo puedo acceder después cuando me pinte al F y al S. ¿Se entiende? ¿Por qué es tan poderoso? ¿Por qué aporta tanto? Es como que aporta la primera noción de memoria formalmente. Y fíjense acá, por ejemplo, si yo le paso, yo hago el pair, o sea, quiero construir un par que tenga como primer elemento al X y como segundo elemento al Y, le paso X e Y al constructor y me va a quedar una tupla que, nada, tiene el X ahí ya clavado. Entonces, si yo quiero acceder al X, le paso true. Fíjense qué pasa si le paso true, queda T, X, Y, y como se queda con el primer argumento, me devolverá X. Y si yo le paso false, va a quedarse con el segundo argumento, que va a ser Y. ¿Bien? Entonces, accedo a los elementos de la tupla. Obviamente, a partir de acá yo puedo empezar a construir más operadores sobre la tupla, sobre este par, el tipo de dato par.
que, por ejemplo, una función útil sería pedirle el primero a una tupla. Entonces, yo puedo definir las funciones, dame el primer elemento o dame el segundo, de la siguiente manera. Yo le paso una tupla o un par, por eso es P, porque es pear, y evalúo el par con true, si yo quiero acceder al primero, y con false, si yo quiero pasar al segundo. Como sé que siempre el segundo va a ser si yo le paso F, y el primero va a ser siempre si yo le paso true, ya defino el first y el second así. Entonces, ya ni tengo que acordarme que se indexaba por true y false, simplemente le pido, dame el primero de la tupla o dame el segundo de la tupla, ¿sí? O sea, luego en mi código, yo haré tipo first de tuplas, ¿no? Lo evalúo así y ya sé que el resultado de esto va a ser el primer elemento que estaba en T. Pero ya pierdo incluso la noción de que esto se indexaba por un booleano, si quiero. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Sí. ¿La P qué sería? ¿La tupla? Es el par, sí, o sea, es la tupla, a veces le llamo tupla, a veces la definición formal es par, pair, pasa de par, como para andar diciendo todo el tiempo, por ahí se complica. Pero sí, es el par, es la tupla. Es una tupla de dos elementos. Bien, ejemplo de cómo funciona el first, bueno, eso, yo le paso first, o sea, le evalúo first con una tupla que construí acá, que tiene los elementos X e Y, va a construir la tupla, luego va a reemplazar en la función first, o sea, va a ser P evaluado en T, y esto ya vimos que te retornaba el primer elemento, o sea, el X. En el caso del segundo, lo mismo. O sea, el second lo que va a hacer es enchufar un F acá, con lo cual va a quedar así descompuesto y va a retornarnos el I. Una vez que se resuelva. Bien. ¿Por qué es importante? Bueno, primero porque nos da la noción de tuplas, de eso, como una forma de almacenar memoria, por eso es tan importante. Por ejemplo, a partir de acá, Church define, que no lo vamos a ver, pero define el concepto de listas enlazadas. A partir de esto, que va a ser tuplas básicamente encadenadas, no va a ser directamente como que el primer elemento es como en la lista enlazada que conocemos, que es, tenemos, el nodo tiene el elemento y el link al siguiente. No va a ser estrictamente así porque le falta como un selector o algo en el medio, pero va a ser casi eso, va a ser como elemento, selector, todos van a ser pares, ¿no? Selector, par nuevo o null, como algo del estilo. Y así construimos como una lista enlazada. Y a partir de esta construcción se pueden definir no solamente colecciones de dos elementos, como puede ser la tupla, sino colecciones de n elementos, ¿sí? Bueno, y después a partir de acá existen la recursión con Church y todo, y se pueden recorrer esas listas, se puede operar con esas listas. Entonces ya empieza a tomar mucho más color esto, ¿no? Ya se empieza a parecer más a las nociones que tenemos. Pero me parece súper interesante las tuplas. Además que tiene cierta utilidad para definir otras cosas del encoding de Church. Podemos utilizarlas, de hecho lo vamos a ver al final, cuando veamos cómo nos puede servir para definir uno de los operadores de los números. Bueno, ya sin más, vamos a definir lo que son los números de Church. Los números, obviamente, es quizás lo más complejo de entender, porque el universo de los números tiene un montón de operaciones que va a costar codificarlas. No es lo mismo codificar un booleano, que es simplemente un bit, ¿no? Algo que es verdadero o falso, que lo medio que lo codificamos como una elección, o los pares, que es como, bueno, en base a una elección tomo un elemento, tomo el segundo de algo que guardé. Los números es más complicado. ¿Cómo hago para definir la suma de números? ¿Cómo hago para definir la multiplicación, la potencia, la división? Bueno, y ni hablar si hablamos de números no naturales. Acá vamos a ver los números naturales. Vamos a usar la noción de los números de Church, que van a tener una representación distinta también. No van a significar los números que conocemos, porque claramente no vamos a poder operar y considerar que el 1 es un 1 y que el 1 más 3 es tal así, sino que lo que van a representar los números de Church van a ser la cantidad de veces que se debe hacer cierta cosa, ¿no? Es como que vamos a tomar más bien repeticiones. Los números van a representar repeticiones de algo en vez de, bueno, el valor intrínseco que tiene numérico.
pero a partir de eso yo después puedo operar con esa definición, podría definir, ok, yo quiero que si algo que hace 3 veces algo lo sumo con algo que hace 4 veces algo, bueno, me debería dar algo que dé 7 veces algo, ¿no? Que repita 7 veces algo. O que si multiplico algo que da 2 veces, que repite 2 veces algo, con algo que se repite 3 veces, ok, que me dé 6 repeticiones, ¿no? Como que la operatoria yo quiero que dé igual. Es lo mismo que nos pasaba con los booleanos. La definición obviamente es distinta a la que conocemos, pero lo importante es que podamos operar de la misma manera. Poner que es algo muy lejano y similar a transformaciones lineales. Pero bueno, no nos vayamos a ese terreno porque alguien me estaría apuñalando en la facultad exacta si dijese eso. Así que bueno. Pero bueno, lo importante es eso. ¿Qué estamos queriendo repetir? Y a partir de eso es, bueno, cómo defino mis números, ¿no? Y empezando por el 0. ¿Qué sería mi 0? Bueno, mi 0, si yo es lo que estoy representando, donde es la cantidad de veces que yo repito algo, mi 0 sería yo repetir algo 0 veces, ¿no? Y bueno, acá me pide definir cuál es mi función sucesión. Pues está bien, para poder avanzar en la serie de números, o sea, los números naturales son una serie, 0, 1, 2, 3, 4, yo necesito poder avanzar al siguiente número. Entonces necesito una función que me incremente 1 los elementos. Entonces son las dos cosas que a partir de la cual vamos a partir para construir el concepto de números. Bien. Bueno, en cálculo lambda, en encoding de charge, de cálculo lambda, los números de charge van a tener la siguiente pinta. Algo que recibe un f y algo que recibe un x. Y que básicamente f va a ser la función sucesión. Ahora vamos a hablar un poco de la función sucesión. No necesariamente tiene que ser algo que incremente de a 1 mis elementos, sino algo que va a modificar a mi x. Que vamos a ver qué es ese x y vamos a ver qué es ese f. Dependiendo del contexto, vamos a decidir pasarle un f o un x que nos ayude en ese caso, ¿no? Pero básicamente yo voy a repetir tantas veces la f sobre la x como yo requiera. Esa va a ser como mi definición de los números. Y x va a ser mi valor inicial en esa repetición. Yo quiero por ahí partir de, no sé, un 0. Bueno, si yo, por ejemplo, le pasas una f que le sumase 1, si yo le digo, ok, aplicate, si acá estamos contando con el número de charge 0, yo le digo, bueno, aplicame 0 veces la función que le aumenta 1 a mi x, que mi x es un número también, por ejemplo. Bueno, me dará el mismo número porque yo le apliqué 0 veces. Pero ahora si yo le pasé al número de charge 7 la función de sumar 1 al elemento x, bueno, me va a sumar 7. Y ahora lo vamos a ver por ahí con un ejemplo que va más claro. Pero bueno, esta es la definición del número de charge 0. Si se fijan, recibe una f y un x y devuelve la x, porque obviamente nunca evaluó la f, porque es quedarme en el estado que estoy ahora. Es no aplicar jamás la función de incremento o la función de transformación, o como lo quieran llamar, simplemente va a devolver el mismo elemento base que teníamos, porque estamos repitiendo 0 veces una operación, con lo cual no estamos haciendo nada. Ahora, por el contrario, el número de charge 1, sí, va a aplicar una vez la función x, a la x, ¿sí? Va a evaluar x, va a evaluar la f con x. Le va a aplicar a la x la función f, se podría decir. Y esa va a ser el número 1 porque va a ser aplicarle una vez la f a la x. Pero con la misma lógica, si yo quiero definir el número 2, es aplicarle 2 veces el número a la x. Es aplicarle la f una vez y al resultado de eso, aplicarle la f de vuelta, ¿no? ¿Y cuál va a ser el número de charge 3? Aplicarle 3 veces la f. O sea, f, paréntesis f, paréntesis f de x. Si se fijan, es necesario los paréntesis porque no es lo mismo que definir f, f, fx, que si no se agruparía a aplicarle f a la f y no queremos hacerlo. Queremos aplicarle f a la x y al resultado de eso aplicarle f, y al resultado de eso aplicarle f, y al resultado de eso aplicarle f, y así ad eternum. De hecho, esta es la definición genérica de un número de charge, donde el número de charge n, sea cual sea el n, utiliza esta notación de funciones, de aplicación de funciones que se ve en análisis matemático, que es cuando yo como que realizo tantas veces la aplicación de dicha función sobre el argumento, ¿no? Así que es un poco esa la notación. Esta sería como la definición de un número genérico.
Claro, es la composición a la n de la misma función. ¿Bien? ¿Alguna duda con esto? Más o menos. Que ahora vamos a ver cómo mierda definimos los números, ¿no? O sea, las operaciones. Parecería imposible y va a ser bastante difícil, pero vamos a intentarlo. Bueno, es importante entender que el número de Church n no representa el número n tal cual en el sistema numérico que conocemos. Es la representación de aplicar una función n veces a un elemento. Bueno, eso, la función se aplica una vez y luego la siguiente iteración se aplica sobre el resultado obtenido, que es lo que vimos. Esa es la definición, esa es la noción que nos tenemos que quedar. Ahora, bueno, teniendo en cuenta eso, ¿qué vamos a tomar en cuenta con la suma? Bueno, un poco lo dijimos. Si yo quiero algo si yo estoy sumando algo, el número de Church 3 y el número de Church 4, que el número de Church 3 representa por sí solo, aplicar 3 veces una función a un elemento X, y el número de Church 4 representa aplicar 4 veces una función a un elemento X, si yo sumo el 3 y el 4, ¿cuántas veces tiene que aplicar la función? 7 veces. O sea, queremos que se siga conservando como esa noción de, bueno, suma. O sea, para nosotros sumar los números de Church sería sumar el número de repeticiones que se va a dar. O sea, que si el C3 más el C4 del C7 y tenga el mismo significado que tiene el C7 por sí solo. El C7 es aplicar 7 veces sobre el X la función. Bien, ¿cómo caranchos definimos eso? Bueno, podemos definir algo del estilo para el caso particular del C3 y el C4. Y vamos a ver qué entendemos por esto. Bueno, bien, tanto el C3 como el C4 son funciones, no dejan de ser funciones que reciben un F y reciben un X. Y si yo, por ejemplo, le digo si yo hago el C4 le paso el F y el X, ¿cuál va a ser el resultado si yo lo descompongo? ¿Cuál va a ser el resultado? O sea, el resultado... ¿Cómo? Bien, o sea, si yo... Me falta un poco más de luz a este pizarro, ¿no? C4 es lambda F, lambda X, punto F de F, de F, de F, de X. ¿Sí? Es esto. ¿No? Entonces, dependiendo del F y el X que yo le pase, va a quedar de esta manera. Bueno, ahí me pasaron F y X. Entonces, C4 evaluado con F y X me va a dar F a la 4, por ejemplo. Pero bueno, descompongámoslo. F, F, de F, de F, de X. Bien. Entonces esa expresión de ahí, la de C4, la de C3 más C4, me va a quedar C3 más C4 es igual a C3 con F de de todo esto que estaba acá, de F, de F, de F, de F de X. Todo esto es el reemplazo de lo que decía ahí en ese paréntesis. ¿Ahí no habría un F más o no? No, este es el F de acá. Lo que está dentro de este paréntesis grande, de esto que voy a poner como un corchete mejor en vez de un paréntesis, es lo que estaba dentro de ese paréntesis. O sea, es la descomposición de solamente lo de adentro. Esto me queda así. Pero esto para el C3, todo este choclo, ¿qué va a ser para mi C3? 3 veces eso. No, pero para mi C3, ¿qué va a representar esto? ¿Con qué estoy evaluando C3? Con esta F, y esto va a ser el X para mi C3. Ah, bueno. O sea que, fíjense cómo era la definición bueno, del C3, del C en general, es aplicar tantas veces sobre la F sobre el X. Pero si yo acá pego algo que ya está con 4 Fs, bueno, ahí van a quedar 4 Fs también. Entonces, medio que va a terminar aplicando 7 veces
la función, ¿no? Porque va a quedar, esto si lo descompongo, me va a quedar, sí, f, o sea, f de x, que si quieren llamémoslo x3, o sea, así se vería el C3, ¿no? Pero como el x3 es esto que le pasé yo acá, El C4, ¿no? claro, esto es todo el choclo ese, todo el choclo que estaba acá. O sea, este es el x que recibe el C3, no importa qué x sea, pero como le estoy pasando este como x, o sea, esto lo estoy pasando como el x para el C3, entonces una vez que yo reemplace, con esos argumentos me va a quedar, bueno, f de f de f de f, 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 f de x. ¿Se entiende? Y esto aplica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces el f. Con lo cual, esto es equivalente a C7, ¿no? Entonces un poco me sirvió. Pero bueno, esto solamente sirvió para C3 y C4. Y no está. Y si se fijan que acá lo estuve obviando cuando lo escribí, pero es importante que se den cuenta que la suma también recibe un f y un x. ¿Por qué? Porque el resultado tiene que ser una función, un número de Church, y el número de Church es una función que recibe un f y un x. Entonces no lo puedo obviar, porque acá voy a necesitar que esto por sí solo no es un número de Church. Esto tiene que estar parametrizado por una f y un x. ¿Se entiende? Entonces recién ahí va a ser un número de Church, que es el C7. Entonces es importante esta parte también. Esta de acá. Bien, pero bueno, esto hay que generalizarlo para todo. Bueno, pero más o menos entendamos que va más o menos por ahí la idea. Es, yo tengo dos números y uno primero lo evalúo con una f y una x, que es la que me pasan acá en los parámetros. O sea, esta f y esta x no la conocemos al momento de definir la suma, simplemente me va a devolver un número de Church nuevo, que también está parametrizado con la f y la x, o sea, dependerá después con qué f y x lo evalúe, que después lo vamos a preguntar, vamos a hacer algún que otro ejercicio donde le pasemos una f y una x concreta, pero acá como que queda todo muy abstracto y saber que aplica tantas veces la f y la x. Bueno, primero la evalúo 4 veces, o sea, hago 4 veces la aplicación de la f sobre el x, y luego sobre ese resultado que ya tiene 4 veces la aplicación de la f, le aplico 3 veces más la f. Bueno, ¿se ve? Porque eso da la suma. Más o menos, ¿a alguno le quedan dudas? Ahora igual esto está descompuesto así, un poco. ¿Cómo queda esto resuelto? Si acá no dijese C3 concretamente y C4, sino que dijese la definición formal, bueno, ahí dice justamente, y si se fijan le cambiamos el nombre de los argumentos para que no haya problema para que se entienda que no es la misma f y la misma x de la que estamos hablando en cada contexto. Estas son las f y la x del número resultante, o sea, del que vamos a retornar. Y estas son las que tienen estos como entrada. Bueno, le pasa como entrada esa f y esa x, con lo cual esto me va a quedar esta repetición de f's de todo este choclo acá, que es lo que pusimos ahí. Y luego esta f va a servir como la f3 y esto va a servir como el x3. Entonces hay que hacer ese reemplazo y queda todo ese choclo, que es igual a aplicar 7 veces la f sobre x, que es equivalente a C7. Bien. Entonces, generalizando, podemos definir la suma como... Bueno, primero hay que recibir dos argumentos. Claro, ahí hicimos concretamente la suma de dos elementos que ya sabíamos cuáles eran. Entonces no había que recibir elementos por argumento. Pero acá sí, necesitamos recibir el n y el m, porque pueden ser cualquiera. Entonces lo primero que tenemos que recibir para calcular de toda función que hagamos. Lo primero que tenemos que ver es, ok, ¿cuántos argumentos requiere? Bueno, los argumentos de la suma son dos números. Bueno, arranco con dos números. Esos son mi primera entrada. Después veo, ¿qué tengo que devolver? Bueno, tengo que devolver un número de Church. Entonces tiene que tener una pinta de lambda f, lambda x. Y después me fijo el cuerpo. Y bueno, hace lo que estábamos haciendo, solamente que acá donde decía C4 y C3, o C3 y C4, está parametrizado ahora con cualquier número de Church. Pero es básicamente la misma idea. Y si se fijan, si yo hago ahora suma C3, C4, se va a traducir, o sea, reemplaza la n
por C3 y reemplazar a M por C4, nos queda lo mismo que hicimos antes. ¿Sí? Quilombo. Posible. Realmente imposible. O sea, y ahora se va a poner más imposible. Porque ahora queremos multiplicar, ya no cebamos. Nos cebamos y vamos a decir, ahora quiero ir más rápido, quiero multiplicar. Vamos a ver que las de sustraer son más complicadas que las de sumar, tipo potencia, multiplicar, sumar son muchísimo más sencillas que quitar elementos. Y vamos a ver un truquito de cómo podemos definir la resta, que de hecho no es la definición primaria. La definición primaria la vamos a ver, es imposible. Pero vamos a ver un truquito de cómo sí podemos definir la resta más fácil. Bien. Bueno, la representación de la multiplicación tiene que ser algo similar, ¿no? Eso es lo que dijimos. O sea, si yo multiplico el número de chars 2 y el 3, ¿qué espero recibir? El número de chars 6. Que es básicamente aplicar 6 veces una f a un x. Y si multiplico el 5 con el 7, quiero recibir el número de chars 35, que aplica 35 veces la función f a la x. ¿Sí? Bien. ¿Cómo logramos eso? Bueno, hay que pensar cómo haríamos para que Así como antes usamos el truco de... Si se fijan, el truco que hicimos antes fue, ok, vamos a hackear para uno de los números, uno de los parámetros, ¿no? Antes hackeamos el parámetro de la x. Es como, ok, ¿de qué número parto? Bueno, parto del número 4 en realidad, no partía del 0. Parto del 4, que por default en todos los números arrancan de un x genérico. Bueno, acá no arranco por el número x, arranco por el número x evaluado ya 4 veces. Entonces le cambio el x, le cambio la base, mi valor inicial. Entonces ya como que corrí todo el eje a 4 posiciones, ¿no? Entonces, bueno, con la suma es fácil hacer eso. Eso, le modifico la x y listo. Y luego aplico la función y ese es el truquito que usamos para la suma, si se fijan. Ahora, para la multiplicación es un poco distinto. Porque no importa tanto cambiar el valor desde el cual partimos, sino el paso que estamos dando en cada iteración, ¿no? O sea, yo voy a hacer 3 veces una iteración que yo quiero que tenga el pace, la distancia del otro número. O sea, si me dice multiplicar 3 por 4, yo quiero que los pasos que dé, o sea, que dé 3 pasos de a 4, ¿no? De a 4 slots. O sea, que 3 veces vaya de a 4. Entonces tiene más sentido que modifiquemos la función, ¿no? Más que el valor de inicio, ¿no? El valor de inicio seguirá siendo 0, pero lo que hago es que en cada paso iré 4 veces más rápido. Es como cuando en un for ponen que el salto es de más de 1 en vez de poner más 1. Como medio esa idea, si quieren. Así que medio que acá el truco en vez de va a estar, en vez de modificarle el x a uno de los números, va a ser modificarle el f utilizando el otro número, ¿no? ¿Y cómo haríamos eso? ¿Cómo haríamos una f nueva para mi c que haga eso? Bueno, pensémoslo con un caso particular. A ver, hagámoslo con C3, que yo quiero pasarle una f, o sea, una determinada f, tal que f2, llamémosla, tal que el f2 haga que, en vez de aplicar una sola vez la función, o sea que esto se traduzca en f de f de f x, de alguna manera que esa f sea equivalente a aplicar 2 veces la f, o sea que me quede f, o sea que cada vez que aplico esta f en realidad estoy aplicando 2 veces la f, ¿no? Como que esta f2 se traduzca luego en f, y esto sea una f2, por ejemplo, f, esto es otra f2, f, y ahora sí, x. Y cerrar muchos paréntesis. ¿Cómo hacemos eso? O sea, esta f, ¿cómo la construyo esta f?
¿Cómo se les ocurre que puedo construir esa f? ¿La podría hacer con la suma? Con la etiqueta de la suma que vimos. Más fácil, ni piensen en la suma. ¿Cómo se les ocurre que yo puedo construir esa f? Que vamos a hacer que antes voy a hacer esta función. Voy a hacer el constructor de la f, no voy a hacer la f en sí. Pero, ¿qué pinta debería hacer esa f? O sea, yo quiero algo que, o sea, que me traduzca esto, o sea, que esto descompuesto se vea como esto. O sea, que mi f debería verse como ff, ¿no? O sea, tendría sentido que sea como aplicar f sobre f. Algo como el estilo, algo así, ¿no? Querría que me devuelva algo así, algo por el estilo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cómo le decís cuántas Fs? No, vos lo definís. O sea, yo quiero crear un constructor que me duplique la f. O sea, que basado en una f me haga la doble aplicación. ¿Sí? ¿No podés agregar un exponente a la f? Pero ¿cómo hago un exponente? O sea, ya estamos. ¿Cómo? ¿Cómo hago un exponente? O sea, no tenemos exponentes. No, o una forma de resumirlo, porque acá por ejemplo es 2, pero si es n, se le puede... Bueno, pero ya vamos a ver que esto se va a parecer mucho. De hecho, esto es, bueno, yo quiero construir una función que dado o sea, quiero construir una nueva función que dada una determinada función, esa función la aplique 2 veces. Pero ya teníamos ese constructor. Eran los números de Church. O sea que esto es aplicar 2 veces la f sobre un x, ¿no? Bueno, eso ya lo tenemos. Esto es el C2 en realidad. Entonces medio que mi f en realidad es un número de Church, ¿no? Yo tengo que construir mi número de Church con un f y un x, o sea, pasarle un f y un x, pero me va a devolver ya esto que hace que esto va a terminar reemplazándolo por ff. ¿Sí? Entonces va a ser un poco la idea de lo que vamos a hacer acá, que es como, bueno, acá menciona el concepto de aplicación parcial. No sé por qué lo aplica acá, la verdad, no me acuerdo realmente. Pero bueno, eso. Un número de Church es una función que, dada una función y un número y un determinado valor inicial, le aplica varias veces, n veces, esa f al valor inicial. Bueno, yo primero le digo, construime esta f2, o sea, esto como resultado, f2 va a salir de evaluar el constructor, que es el número de Church, evaluar el constructor con la f y la x, ahí tengo f2, y luego acá le paso f2. O sea, reemplazo este f2 acá. Entonces, todo este término, para que esto sea el C6, o sea, la multiplicación, debería poner C3, C2, f, x, x. ¿Sí? ¿Lo ven esto? Más o menos. Piensen que acá dice f2, que es un poco lo que queríamos ahí. Nosotros definimos una f2, que sabemos que la f2 se traduce en esto. Ahora la complicación era construir esa f2. Pero ya la construimos, es con el número de Church 2. El número de Church 2 es la construcción de algo que yo le paso una f y la aplica 2 veces. Entonces para construir yo la f2, evalúo el número de Church 2 con la f que quiero aplicar 2 veces y sobre un valor genérico al que quiero aplicárselo. Le aplico sobre el f, con el f y la x, y luego esto me da el f2, y ahora yo le paso a C2 la f2, que es algo que duplica la aplicación de una determinada f y x, ¿sí? Que es el valor inicial. Que es un poco, vamos a ver, que está acá. ¿Qué es lo que dice acá? Pero usando el concepto de aplicación podemos pasar solamente una función inventar g como parámetro. Bueno, sí, es un poco lo que decíamos. Está bien. No es necesario una f después de C3, ¿no? No, porque esta es la f de C3. El paréntesis es la f de C3. Pero es verdad que hay un temita acá que no hay. La x es lo que está erróneo. Claro.
Porque no, este reemplazo no es el... No, me confundí, claro. Este no es el reemplazo tal cual, porque yo no quiero la X. La X me la va a dar el C. O sea, si no, esto se traduciría en FFX y nosotros no queremos reemplazar por los F2 por FFX. Queremos por FF. Entonces está bien, tengo que hacer FF. Ahí va. Algo similar. ¿Y cómo hacemos eso? O sea, sí, el C2 va a tener esta pinta, pero yo no quiero pasarle el X, sino que quiero solamente pasarle el F. Quiero dejarle hardcodeado el F, nomás. Si no me equivoco, creo que va por ahí. Esta parte siempre se me complica más, la parte de la multiplicación, pero sí, es un poco eso. Por eso sería el caso de la aplicación parcial. Porque me dice, ok, yo dejo... Bueno, acá lo hizo al revés. El C3 está en el medio. O sea, multiplica 2 por 3 en vez de 3 por 2. Pero pensémoslo cómo queda. Vamos a ver, me quedé sin pizarrón. Si yo evalúo C2 con una F, ¿qué resultado me va a quedar? Si C2 era lambda F, lambda X, FFX. Me va a quedar... El resultado de esto va a ser algo que todavía queda por evaluarse con X, ¿no? F de X. Pero ahora, no espera recibir el F, espera solamente recibir el X. ¿Qué es lo que hace la función que tiene acá adentro? Porque la función que tiene acá adentro espera aplicársela sobre un único X. Entonces tiene sentido que la función que yo le pase, o sea, esta función, que es algo que no mencionamos antes, pero que tiene sentido, la función de los números de Church, esta F, tienen que ser funciones que reciban un argumento solamente. ¿Por qué? Porque la aplican sobre un solo argumento, que es el X. Entonces, estas Fs tienen que ser funciones que reciban un argumento y devuelvan una cosa, ¿sí? Para que luego, cuando se haga el encadenamiento, reciba un solo argumento. O sea, todas las funciones reciben un argumento porque estamos en cálculo lambda, pero la idea de que trabaja directamente sobre un único argumento y no construye funciones más complejas a partir de eso. Podría igual, pero quedémonos con esa noción. Bien, entonces ahora nos quedamos con una función que a partir de un x determinado le aplica 2 veces la x. Bien, y eso es una función f. Eso es una f que me sirve para aplicarle a un número de Church. Entonces, por eso la multiplicación la definimos de esta manera. Decimos, ok, construyo primero esa función que va... Ahora esto es una función que ya va a 2 pasos con respecto a la f original. Yo a partir de una f, bueno, construyo una f' que va a tantos pasos como me decía el número. Si ahí dices 3, va de a 3 pasos. O sea, la función de incremento, como le solemos llamar, o la función de sucesión, va de a 3 pasos a la vez. Y si yo le paso 2, va a ir de a 2 pasos a la vez. Si le paso 10, va a ir de a 10 pasos a la vez. Básicamente construyo una f10 que se descompone en la cantidad de f's que diga el número, ¿no? O sea, en esa traducción. Y luego, como ya definí esos pasos, va a pasar lo que dice acá, que va a aplicarle esa f, que se descompone luego en muchas f's, va a aplicarla 3 veces, por ejemplo. Con lo cual me queda una multiplicación, porque yo dije, ok, aplico 3 veces algo que se descompone 10 veces. Bueno, me va a quedar 30 entonces, porque esto ya se descompone 10 veces, pero si yo lo hago 3 veces esa descomposición, me va a quedar 30 veces aplicado, ¿sí? Y un poco a partir de ahí nace la idea de la multiplicación. O sea, cómo defino la multiplicación con esta concepción de los números que tenemos de Church. Bien, bueno, acá tiene el ejemplo de cómo se descompone. Hermoso. Bueno, acá un poco lo que es, o sea, vemos cómo se construye. Esto debería ser x3, pero bueno. Nada. Acá se descompuso lo que está dentro del paréntesis. Fíjense que lo primero que se va a evaluar es esto, o sea, lo primero que se está evaluando acá es esto. Encaja la f en el argumento de f3. Nos queda algo que aplica 3 veces la f, esta f de acá, la aplica 3 veces sobre un x que todavía no se lo pasamos. Bueno, ahora esto va a ir a parar a la f2, este paréntesis va a ir a parar a la f2,
y esta x va para la de x2. Y luego de hacer esa traducción, nos queda, bueno, todo esto. Si siguen descomponiendo, se fijan cómo les queda. En el caso este de la x, le pasa primero la x acá y aplica, o sea, hace x, y luego esto sirve como x para lo siguiente. Con lo cual les queda 6 veces la f, que es C6 básicamente. La definición de C10. Un quilombo, pero lindo. O sea, esto claramente, el desarrollo y ver que funcione para todos los casos, es complicado. Hicieron 1000 pruebas, obviamente, pero confíen en que esta es la definición de la multiplicación y que sirve para todos los casos de los números naturales. La definición formal es, como dijimos antes, si yo quiero definir la multiplicación es una función que recibe dos argumentos, dos números, n y m, retorna un número de Church, por eso tiene la firma, el resultado tiene como esta firma de f y x, y es n, mf, acá construyo la función que va de a tantos pasos y la aplico n veces la de ir de a tantos pasos. Es básicamente la definición de la multiplicación en sí. Y el x base, que es el que va a recibirse luego cuando se decida evaluar ese número de Church. Bien. Y bueno, si hago la prueba de como antes que construimos el C2 por C3, llegamos a lo mismo haciendo multiplicación C2, C3, con lo cual vemos que el constructor de la multiplicación funciona así, de alguna manera. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Todas. ¿Alguien no se quemó la cabeza hasta ahora? Yo sí. Pero esta es la peor parte, porque esta es la parte que no vamos a entender. Pero vamos a ver cómo podemos llegar a tratar de entenderla. Que es, como dije, la parte más difícil no es la de sumar elementos. Vamos a ver que hay un ejercicio de la guía que es encontrar cómo es la función potencia, tipo elevar algo a algo. Y van a ver que no es complicado, es como medio que con lo que vieron de la multiplicación y de la suma. De hecho, no sé si no lo van a hacer los chicos en la práctica, la potencia. ¿Sí? Ok, bueno, pero igual está en la guía. No es complicado. Pero sí lo que es complicado es como, bueno, una vez que yo estoy en un número, volver para atrás. Porque es fácil ir para adelante, es seguir agregando f's. Pero ¿cómo quito f's? Bueno, es un quilombo y de hecho Church en un principio no lo pudo hacer. O sea, si Church no pudo, no lo vamos a hacer ahora nosotros en 5 minutos que queda de la teoría. Pero hubo un tipo que se llama Stephen Kling, que es muy conocido también por otras contribuciones en el mundo del software. Lo van a ver seguramente en otra materia, si es que no lo vieron ya. Pudo crear la operación predecesor, que lo que hace es justamente una función que te devuelve un número inmediatamente anterior. Y a partir de eso es más fácil construir la resta y la adición. O sea, pues primero lo que necesitamos es una función que vaya para atrás. Y después una función que vaya para atrás, bueno, la aplico tantas veces. Entonces, si tantas veces va para atrás, utilizando el mismo número de Church, aplico muchas veces restas de 1 y logro restar tantas veces. Pero bueno, la función predecesor se ve así. No tengo ni puta idea de qué es esto. O sea, hay tantos parámetros en el medio que ya me pierdo. Entonces, pueden intentar entenderlo, pueden ir a buscar la función predecesor tipo el pay, pero no sé dónde está puesto, de cómo llegaron a esto. Mis sugerencias no lo hagan, no tiene sentido. Pero bueno, esta es una función que, dado que para un número de Church n, devuelve su predecesor, o sea, el número inmediatamente anterior. Fíjense que recibe un n y después retorna un número de Church, porque tiene la firma f de x, y hace la cosa de restarme 1. Si le paso 10 me va a devolver 9, si le paso 15 me va a devolver 14. Y así, lograron hacer eso. Bueno, entonces después construir la resta es muy fácil. Porque construir la resta es aplicar n veces la predecesión, o sea, la función que me resta 1 a mi valor inicial, que es un número de Church. Por ejemplo, si yo quiero hacer 5 menos 10, 5 menos 2, le paso como n5, como m2, y le digo, aplicame 2 veces la resta, la resta de 1 al valor inicial de 5, ¿no? Y me va a terminar dando el valor que quiero, que es el 3. Bueno, la función predecesor, increíblemente, hay como un truquillo, que de hecho no sé quién lo inventó, esa parte se las debo, pero que es usar tuplas, increíblemente. Usando tuplas podemos intentar generar
la función predecesor. ¿Y cómo se basa este truco? Vamos a hacer para tratar de entender cómo se une todo medio raro. O sea, cómo hay muchas formas de definir lo mismo. Fíjense que hay una forma de definir la del predecesor, que es esa que vimos, que es inentendible, y si no hay otra, utilizando quizás un truquito de tuplas. Bueno, algo que no vimos, pero que nadie me mencionó tampoco, es, si se fijan, que es algo que está bueno comentar, no sé si los chicos lo iban a comentar en la práctica, pero si fijan el 0, ¿a qué se parece? O sea, ¿a qué es equivalente? O sea, vimos que la estructura, de que dos expresiones lambda son equivalentes y la estructura es la misma y solamente cambian los nombres de los argumentos. Al false. Al false, exactamente. Casualmente, tipo en C también, ¿no? Es false el 0. Así que, nada, no sé si tendrá algo que ver, no creo que tenga nada que ver, tiene más que ver con la dirección de memoria que se utiliza. Pero bueno, como para que también las mismas expresiones pueden tener como distintos significados dependiendo del contexto. Y bueno, nada, es interesante. Bueno, pero eso, también podemos redefinir la resta, en realidad la función predecesor, utilizando pairs. Y le voy a dar, no voy a hacer creo que todo el desarrollo porque no voy a llegar porque estamos medio tarde, pero piensen en, bueno, yo construyo primero una tupla que que arranque con los números C0 y C0, así. Arranco esta tupla. Bueno, hay una forma de definir, se les ocurre una manera de definir una función que shiftee esta tupla. ¿Qué es shiftear? Yo quiero que o sea, que si yo hago un shift de esta tupla, esto me quede como C0, C1. Y si yo vuelvo a hacer shift, me quede C1, C2. ¿Sí? Esta función es mucho más fácil de definir. De hecho, ya la podrían pensar cómo definirla. Pero es una función que recibe un par. Es decir, va a recibir un P. Y va a construir un nuevo par. Un nuevo par, con lo cual vamos a construir un nuevo par. La función va a tener que retornar un par. ¿Cuál va a ser el nuevo argumento? O sea, si yo parto de esto, ¿cómo construyo el siguiente? Fíjense que lo que hace shift es agarra lo que estaba en el segundo elemento, lo pone en el primero y a ese le suma 1. Bien. Entonces es cómo construyo el primer elemento de mi nuevo par. Por ejemplo, este a partir de este. ¿Qué hago? Partiendo de este P, este es mi P. Y ahora quiero construir el nuevo par. Ok, mi nuevo primer argumento tiene que ser C1. ¿De dónde saco C1 del par 1? Del par de origen. Del segundo, ¿de cómo hacía eso? Second de mi P, ¿no? Bien. Ahí ya le pasé, este es el X de mi par, mi F, mi first. Ahora tengo que pasar el second. ¿Cómo hacemos? Al second también le sumamos 1. Bien. Yo puedo hacer la suma de mi second P con qué? No, con 1. Con 1, con el C1. Que de hecho puedo definir una función incrementar 1 y Claro, que sea lo mismo, pero bueno, ya que definimos la suma antes, utilizamos lo mismo que ya definimos. Hacemos la suma de dos elementos, del número de charge que va a estar alojado en la posición 2 con el 1, o sea, va a darme un elemento más grande, ¿no? Entonces acá construí esta tupla de acá partiendo de la primera. Bueno, ¿qué pasa si yo aplico n veces shift? Tipo 8 veces, partiendo de acá. Bueno, si lo aplico 0 veces me quedo acá. Si lo aplico una vez me quedo acá. Si lo aplico 2 veces me quedo acá. Si lo aplico 3 veces me voy a, bueno, C2, C3. Y fíjense que en la tercera iteración, en la que tengo C2, C3, tengo en la segunda posición el 3, que es la cantidad, que es el número de veces que yo quería hacer el shift. Y en la posición anterior tengo el anterior. O sea, que si yo le digo devuelve la resta, devuelve el anterior del 3, bueno, aplico 3 veces shift sobre esto, utilizando el número de charge 3, y después devolverme la posición primera de ese resultante, ¿se entiende? Es como que defino el predecesor
primero voy a tipo, decir como podría definir la función que me devuelve el enésimo shifteo, tipo el nshift, que a partir de un número de charge y una tupla, o a partir de la tupla, en realidad, el número de charge, va a shiftearla tantas veces. ¿Y cómo sería eso? Bueno, es n. Menos 1 sería. No. Es acá la función de que yo le paso a. O sea, mi valor base va a ser la p. Y yo le paso shift. ¿Sí? Tendría que ser C con P. ¿Por qué se con p? De segundo del par, ¿no? Pero ya lo hicimos acá. O sea, la función shift ya la hicimos. Ahora queremos hacer algo que haga n veces shift. Entonces, yo lo que hago es aplicar, o sea, a partir de un número de charge, le digo, ok, haceme n veces, aplicar n veces la función f sobre el valor de origen, que es el p. Entonces esto va a aplicarle shift, 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 shift al p, que si se fijan, es hacerle shift a este par, o sea, hacerle shift a este p me va a dar un par resultante. Y a ese par resultante le hago shift. Y a ese par resultante le hago shift. A ese par resultante le hago shift y me queda algo shifteado tanta cantidad de veces como me diga el n. No, pero no te daría el anterior de n. Te daría n. No, me daría una tupla que tiene C1 y C2 o C3 y C4, o sea, me va a dar dos elementos. Claro, el C1 sería el anterior. El truco es como generar todo hasta la tupla shifteada enésima veces y el resultado de eso va a tener, bueno, en esta posición el equivalente al número que yo, al n, claro. O sea, si yo digo shifteame esta dos veces, bueno, acá voy a encontrar el n y acá voy a encontrar el n menos 1. ¿Se entiende? Es una función mucho más sencilla en términos de entender de dónde sale que la de acá, pero usando pares. O sea, a alguien se le ocurrió esto y fue como, che, sí, puedo construirlo. En términos computacionales me pueden decir, es súper ineficiente, pero no importa, porque acá no tenemos nociones de, por ahora no tenemos nociones de, bueno, ok, orden computacional y nada de esto, porque en realidad estoy construyendo pares y pares y pares, pares para hacer una resta. Pero bueno, existe y lo podemos construir así, por ejemplo. Y bueno, les dejo como tarea cómo terminan definiendo el predecesor, que básicamente es recibir un n y de alguna forma utilizan estas dos para hacerlo. Yo lo he hecho ahí en Lamster y es re posible, de hecho queda bastante lindo. Bien, nada, como un detalle de color y como para que vean que todo se conecta con todo y como medio que construimos un algoritmo en cálculo lambda al final, usando ya tipos, o sea, ciertas nociones de tipos. Bien, mención importante que es solamente como dato de color, y como dato de color también menciono que hay una materia que se trata de lenguajes y compiladores, que creo que ya la mencioné previamente, que se agregó hace no tanto al plan de estudios, que no se ve cálculo SKI, pero se ve cálculo combinatorio, o ciertos combinadores lo ven. Que bueno, los combinadores son como eso, es una teoría aparte matemática, no está estrictamente ligada a la computación ni nada por el estilo, pero que bueno, en cálculo lambda está presente en el sentido de que alguien dijo, mira, yo puedo definir cualquier expresión lambda. O sea, esta la podría definir, cualquier expresión lambda yo la podría definir utilizando simplemente estas tres funciones. Y está demostrado que se puede. O sea, a partir de estas tres, o sea, combinando estas tres de alguna manera, yo puedo construir cualquier expresión lambda, lo cual está muy piola en términos de verificaciones teóricas, porque es como medio que se construyen, lo he visto en algún lado, que se construyen como medio motores que van procesando un string, que el string dice S, K, I, S, tipo S, 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 K, I, S, tipo todo así como medio, parece que alguien le agarró un ACB, pero todo así y medio que eso es más fácil de procesar que por ahí expresiones lambda de esta manera y como que a partir de ciertas estructuras, como que si tenés dos S, un K y después un S, como que se traduce en otra cosa, nada, como que tiene mucho más valor teórico. O en procesamiento es más fácil de procesarlo así. Nada, como un detalle de color,
de que esto se puede simplificar, toda esta teoría que estamos viendo en realidad se puede simplificar en 3 letras locas, un string lleno de 3 letras locas, ¿no? Como medio encodearlo al mínimo nivel. Creo que esto es como el mínimo encoding posible al cual lo podemos llevar. Nada, eso. Son 8 y 5. Si quieren, y cuarto y 20, volvemos para la práctica, ¿les parece? ¿Tengo una pregunta? Sí. Cuando se suma C con P,